Atención, un disclaimer importante, y es que este es el elemento de continuación de tres calumnias, un vídeo de 3 horas ya realizado inmediatamente antes que este y que fue cortado mediante un programa que solamente permite la grabación continua de 3 horas y por lo tanto es necesario hacer esta continuación, con lo cual recomiendo que alguien que haya llegado de nuevas aquí primero vea la primera parte antes de ver esta. Si es el caso de que se ha visto primera parte, continuemos en el punto en el que lo dejamos. Al mismo tiempo, Madrid, Galicia, Extremadura, Comunidad Valenciana y otras 5 comunidades autónomas anunciaron bajadas de impuestos en 2014, lo cual no dejaba de ser increíble en algunos casos. Por cierto, ¿os figuráis el escandalazo que hubiera creado si ese tipo de manifestaciones se hubiesen realizado por el consejero de Hacienda y Finanzas del gobierno vasco? Euskadi es un paraíso fiscal, hubieran clamado los críticos del concierto. En cambio, otros responsables políticos hacen este tipo de declaraciones y no veo a ninguno de ellos rasgándose las vestiduras, lo cual resulta ilustrativo. Algunos de estos anuncios a mí me llenan de estupor. Por ejemplo, el de los responsables de la Comunidad Valenciana. ¿Cómo se puede prometer bajadas de impuestos en una región que presenta el mayor endeudamiento porcentual en todas las comunidades autónomas, con una deuda de 34.000 millones de euros? Además, y para que el asombro aumente, el anuncio de una rebaja de impuestos por parte del entonces presidente de la comunidad, Alberto Fabra, se realizó en paralelo con la petición al Ministerio de Hacienda de 1.000 millones extra para sanidad y educación porque no llegaban a final de mes. Al analizar esta situación, el excelente periodista Fernando Onega publicaba un artículo en el que señalaba textualmente el 2 de octubre de 2014 que al ver la lista de regiones que rebajaban impuestos me limitó a exponer un levísimo racionamiento. Quien rebaja impuestos es quien no tiene problema financiero. Si no tiene ese problema es que le sobra el dinero. Quien nada así en la abundancia no tiene por qué esperar la solidaridad de nadie. Luego la solidaridad ya no es imprescindible. Con ello, este analista concluía que podía haber pacto fiscal en Cataluña, que es lo mismo que decir que con ello la existencia del concierto económico estaba justificada absolutamente. En Euskadi, como ya te he apuntado, estas generosas rebajas impositivas con un claro tufillo electoralista no se han producido. De hecho, fueron rechazadas con carácter general por todos los responsables políticos, salvo por el diputado general de Araba, en entonces Javier de Andrés, del Partido Popular, quien el 5 de mayo de 2015 propuso una bajada de impuestos si resultaba reelegido en las elecciones a celebrar el 24 de mayo de ese año. Como los electores alaveses no le deben gustar estas cosas, el señor de Andrés quedó apeado de su cargo tras las mismas. Un informe que confirma todo lo anterior. Por si te quedaban dudas, la verdad es que si es así, eres muy difícil de convencer. Te ofrezco una nueva referencia. El Consejo General de Economistas de España publicó el 26 de febrero de 2014 la 13ª edición de su informe Panorama de la Fiscalidad Autónoma y Foral 2014. En ese instante, el interesante informe, que figuraba un revelador cuadro con los tipos marginales de gravamen de los impuestos personales de 27 países más importantes del mundo y los promedios impositivos de 9 espacios económicos. Para tu conocimiento, la tarifa aprobada para el IRPF de los tres territorios históricos para 2014 establecía un tipo marginal del 49% para la base liquidable que supera los 73.573 euros. Pues bien, este tipo marginal es muy superior a los que regían en 2013 en los principales clientes de la economía vasca. En Francia un 45%, Alemania un 45%, Reino Unido un 45%, Italia un 43%. A estas referencias podríamos unir la de Estados Unidos, un 39,6%, media de la Unión Europea, un 37,85%, media de la OCDE, 41,51% y media mundial, 31,95%, según recoge el estudio de la firma KPMG Abogados. Es obvio que a nadie se le ocurriría calificar de paraíso fiscal a un territorio con un tipo marginal en el impuesto de la renta tan elevado, como no creo que nadie lo haga con los Países Bajos, 52%, Dinamarca, 55,4%,
o Suecia 56,6%. Pero esta leyenda urbana, una auténtica calumnia, persigue a Euskadi. Un extraño paraíso fiscal donde no se perdonan a los defraudadores. Hemos llegado ya a otro de los puntos que quería comentarte. No te asustes, va de amnistía fiscal. ¿Sabes lo que es eso? Por si no lo conoces, se llama así a una oportunidad que una determinada hacienda abre durante un periodo limitado de tiempo para que un grupo específico de contribuyentes pueda pagar una cierta cantidad a cambio de perdonarles una deuda tributaria mucho mayor, incluyendo intereses y multas, relativa a un tiempo de periodo anterior y sin que por ello sean objeto de persecución penal. En España, a lo largo del tiempo y circunstancias especiales, se han aprobado distintas amnistías fiscales. Así, los ministros de Hacienda del PSOE, Miguel Boyer en 1984 y Carlos Ochaja en 1991, propusieron y consiguieron que se aprobasen sendas amnistías. Pues bien, tenemos un precedente más cercano, porque en 2012 el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, anunciaría un nuevo elemento de amnistía fiscal para bienes no declarados, incluyendo activos escondidos en paraísos fiscales y dinero en efectivo. La repatriación de estos patrimonios e ingresos no declarados en años anteriores por contribuyentes de la Agencia Tributaria Estatal se permitió mediante el pago del 10% sobre su importe y sin sanción penal. Para que no sonara mal aquella operación de blanqueo de capitales ocultos, se le denominó técnicamente regularización extraordinaria y también declaración tributaria especial. Como consecuencia de la misma, afloraron 40.000 millones de euros no declarados, de los que la Agencia Tributaria Española obtuvo 1.700 millones de euros para reforzar sus recursos. Los problemas vinieron después, cuando se supo que a esa amnistía fiscal encubierta se habían acogido distintas personas de la vida pública española, como es el ex vicepresidente del gobierno y expresidente de Bankia, Rodrigo Rato, el ex tesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas, varios hijos del expresidente de la Generalitat Catalana, Jordi Pujol, el sindicalista de UGT, José Ángel Fernández Villa, todos ellos imputados hoy por distintos casos de corrupción. Además, tras conocerse que Rodrigo Rato se había acogido a la misma, se supo que la agencia tributaria había elaborado una lista no publicada con 700 personas que calificaba de expuestas políticamente, entre las que estaba el propio señor Rato y que incluía a otros altos cargos que se habían acogido a esta amnistía y que estaban siendo investigadas para conocer la procedencia de dichos fondos que no habían sido declarados. Se señaló que aquella lista había sido remitida al Servicio Ejecutivo de Prevención y Blanqueo de Capitales, adscrito al Banco de España, para la investigación de los sospechosos. A medida que septiembre de 2015 transcurría, no se ha vuelto a saber ni tener noticias de este tema. Pues bien, en Euskadi no se aplicó ninguna medida similar a la del gobierno español. Se hizo así por decisión de las instituciones públicas y porque además el Acta del Concierto Económico de 1981 establecía, y ese principio se ha mantenido también en el concierto del año 2002, en su artículo 4.7, que en la comunidad autónoma del País Vasco no se concederán amnistías tributarias cualquiera que sea su denominación, salvo que previamente se establezcan con carácter general mediante ley votada en las Cortes Generales. Por lo tanto, creo que estamos de nuevo ante una expresiva referencia de talante del presunto paraíso fiscal vasco que, como has visto en este punto y con el epígrafe anterior, sigue patrones de conducta tributaria y fiscal que desde luego no responden en absoluto a lo que es la fórmula habitual de actuar de ese tipo de espacios en los que rige la permisividad fiscal. Cabe destacar también que se alejan de la mayoría de las conductas tributarias que se observan en España, pues se mantienen un grado de rigor fiscal más elevado que el que se observa en territorio no foral. Desde la perspectiva empresarial parece existir espacios más atractivos. Como te he señalado anteriormente, es fácil extraer conclusiones sobre el atractivo fiscal para las personas físicas en un territorio relacionado con otro, comparado con los tipos marginales nominales en que figuran en las distintas tarifas del impuesto sobre la renta de las personas físicas y IRPF, o valorando el tratamiento que se da al patrimonio, a las donaciones, al impuesto sobre sucesiones. Es lo que he tratado de hacer anteriormente y espero que te haya resultado clarificador. El análisis en el caso de las empresas es
más complejo porque los tipos impositivos pueden quedar afectados por el reconocimiento de diversas deducciones que suelen ser muy diferentes en unos territorios o en otros. En cualquier caso, ya te he anticipado que a partir del año 2015, en términos de lo que podríamos denominar presión fiscal nominal para las empresas, el País Vasco ha dejado de ser un espacio atractivo. Pero como esa visión puede ser parcial, quizá exista un cambio diferente para comprobar que esto sea así, y es el de analizar los movimientos de las redes sociales de las empresas de un territorio a otro, aunque cuando se adopta una decisión de localizarse en una determinada ciudad o territorio, es decir, las sedes sociales de las empresas, la valoración que se hace para ello incorpora no solamente razones de naturaleza fiscal, se puede pesar mucho las donaciones, las dotaciones de infraestructuras, las facilidades de comunicación, la cualificación de la mano de obra, los costos salariales medios, la presión sindical. Es obvio que uno de los factores que se considera para valor atractivo de una determinada zona es el nivel impositivo de la misma, y no hace falta que te diga que cuantos más impuestos soporte esta zona, menos sentido tiene la implantación a priori de la misma. Pues bien, analizando la realidad española, lo que se observa claramente es que existe una localización que para las empresas tiene una poderosa visa atractiva. Hay una a qué región me estoy refiriendo, creo que eres una persona inteligente y te habrás dado cuenta de inmediato que estoy hablando de Madrid. Te voy a facilitar algunas referencias que resultan sumamente interesantes e ilustrativas. El consejero de Economía y Hacienda de la Comunidad de Madrid destacaba el 19 de agosto de 2013 que desde 2010 habían desplazado su sede social a Madrid unas 4.954 sociedades, la mayoría procedentes de Cataluña, 1.064 empresas, de la Comunidad Valenciana, 784 empresas, desde Andalucía, 763 empresas. Según este responsable político del País Vasco, se habían trasladado a Madrid 255 empresas en esos 3 años, lo cual no resulta dramático, pero sí es significativo. Y es lo que, sobre todo, porque este responsable político achacaba este hecho a que Madrid es la comunidad autónoma con la fiscalidad más baja de toda España, y ello gracias a haber realizado rebajas selectivas de impuestos. Absolutamente claro, ¿no crees? Esa situación se mantenía más de un año después. Así, el diario Expansión, el 5 de mayo de 2015, publicaba un artículo titulado Cataluña pierde, Madrid gana, con evidente intencionalidad política, como tú puedes comprender, teniendo en cuenta que con esas fechas el proceso catalán se encontraba en ebullición. En esa información se destacaba que en el año 2014 Madrid había aumentado el número de empresas en 556. Lo mismo había ocurrido con Galicia, 34, Valencia 36, Cantabria 34, Aragón 32, Baleares 23 y Castilla-La Mancha 13. Las comunidades autónomas que más empresas habían perdido, lo cual sin duda estaba ligado a su elevada fiscalidad, eran Cataluña, 385, Andalucía, 185, País Vasco, 52, Murcia, 46, Navarra, 28 y Asturias, 24. Unos meses después, el periódico digital El Confidencial publicaba el 21 de septiembre de 2015 un artículo también interesante que, aunque por su titular pudiera despistar, Cataluña pierde el pulso empresarial con Madrid, así se van las empresas a otras comunidades autónomas. Sin embargo, realizaba un análisis de cuál había sido el movimiento de empresas entre comunidades autónomas en los años de la crisis, es decir, en el periodo entre 2008 y 2014, lo cual añadía un especial interés a este análisis. El saldo neto acumulado de movimientos empresariales, que es el factor al que hacía referencia el consejero de Economía y Hacienda de la Comunidad de Madrid en 2013, hacia otros territorios estaba encabezado, como puedes ver en el cuadro que figura a continuación, por la Comunidad de Madrid, que a consecuencia de este tráfico, en los 6 años había aumentado un número neto de empresas en nada menos que en 3.425 nuevas personas jurídicas implantadas allí. También había ganado peso Galicia, 222, Comunidad Valenciana, 166, Extremadura, 145, Navarra, 125, Aragón, 103, Cantabria, 99, Baleares, 84. Por el contrario, en la relación aprecian como perdedoras 9 comunidades autónomas y las 2 ciudades autónomas. La caída siempre en movimientos netos, salidas menos implantaciones en la respectiva comunidad autónoma, estaba encabezada por Cataluña, con una pérdida neta de 1.958 empresas, seguidas por Andalucía con 1.105, sin duda
porque estas dos comunidades autónomas mantienen criterios fiscales más duros que Madrid, la relación continuaba con Canarias, menos 366, Murcia, menos 282, Castilla-La Mancha, menos 168, País Vasco, menos 144, Castilla y León, menos 116, La Rioja, menos 115, Asturias, menos 79 y Ceuta y Melilla, menos 16. La conclusión, de nuevo, está clara. Euskadi ha perdido atractivo en términos de implantación, es decir, que es cierto que mucho menos que Cataluña y Andalucía, por tomar las dos referencias destacadas, la cual creo que merece una reflexión. Independientemente de ello y desde la perspectiva de lo que venimos analizando en este capítulo, creo que te habrás quedado claro que el paraíso fiscal vasco también, en el caso de las empresas, de haber existido alguna vez, cosa que no creo, parece haberse deslocalizado y trasladado a Madrid. Si Euskadi no es un paraíso fiscal, existe algo parecido en España. De todos los epígrafes anteriores y de los datos que acabo de citar, resulta claro que si en España existiera un paraíso fiscal, este no está en Euskadi, sino en Madrid. El diario La Vanguardia hizo un análisis profundo del estudio de KPMG, contemplando 4 supuestos en los impuestos de IRPF, patrimonio, sucesiones y donaciones. En los 4, Madrid aparecía como la comunidad autónoma de menor presión fiscal. Con ello, este diario divulgaba su información. La crisis agrava la creciente brecha de la presión fiscal entre Cataluña y Madrid. Y remataba la información con un clarificador y rotundo editorial en el que se destacaba: los modelos tributarios propios de Cataluña y Madrid son como la noche y el día. Desde otra perspectiva, en el diario madrileño ABC, la visión era la misma, pero el titular se convertía en eufórico. Madrid, el paraíso de los impuestos bajos en Madrid, suficientemente expresivos de paraíso para lo que nos ocupa, ¿verdad? ¿No te parece? Y ahora te pregunto, ¿qué hubiera pasado si los primos del ABC, del Grupo Vocento, el Correo de Vizcaya, Araba, el Diario Vasco de Guipúzcoa hubieran publicado una noticia de este estilo, titulando Euskadi, el paraíso fiscal de los impuestos bajos en España? Te anticipo mi opinión. El escándalo hubiera sido monumental y los ataques contra el concierto hubieran llegado por tierra, mar y aire. Te facilito a continuación 2 ejemplos expresivos para que puedas percibir lo que vengo defendiendo a lo largo de todo este capítulo. Son los siguientes. El 2 de marzo de 2015, la revista estadounidense Forbes publicó su famosa lista de los billonarios mundiales, es decir, las personas que en todo el mundo tenían una fortuna superior a los 1.000 millones de dólares. Recuerda ahora las escuálidas cifras que te he ofrecido al hablar del rimbombante impuesto sobre la renta de las fortunas grandes, establecido por Bildu en Guipúzcoa. Este colectivo estaba integrado por 1.826 multimillonarios, cuyo patrimonio ascendía conjuntamente a la bonita cantidad de más de 7 billones de dólares. Si te encuentras en tan empatante colectivo, te doy mi enhorabuena. Espero que el donativo que te he pedido para la entidad sin ánimo de lucro, tras la lectura de esta obra, se encuentre a la altura de tan espectacular estatus patrimonial. Pues bien, a los efectos de los que venimos analizando, y como viene ocurriendo en los últimos años, en la 4ª posición mundial, con un bonito patrimonio de 64.500 millones de dólares, lo pongo en cifras, pues te impactará más: 64.500 millones de dólares. Figura un gran empresario español y persona admirable por muchas razones: Amancio Ortega, el principal accionista de la firma Inditex. No tengo ni idea de dónde tributa esta persona, pero si asumimos que lo hace en Madrid, está claro que no hubiera pagado ni un solo euro en concepto de impuesto de patrimonio por la increíble fortuna que ha acumulado gracias a su trabajo y su acierto empresarial. Porque en esa comunidad autónoma, como ya sabes, el impuesto está bonificado al 100%. En cambio, si este gran contribuyente hubiera pagado el impuesto, es decir, tributado en el paraíso fiscal de Vizcaya, hubiera tenido que pagar por el impuesto de patrimonio en la declaración de junio de 2015 un total de 600 millones de euros, de acuerdo con la estimación realizada por un experto fiscalista amigo mío. Para mi sorpresa, si Amancio Ortega hubiera tributado en Guipúzcoa, en aquel año hubiera tributado menos que en Vizcaya, solo 560 millones de euros. Pues aunque en este territorio histórico no existe la limitación de entre renta y patrimonio, como máximo se puede pagar un 65% de la renta anual. En cambio, el tipo marginal de este último impuesto es más bajo, 1% en vez del 2%. Como seguramente sabrás, en noviembre de 2014 falleció
una aristócrata muy famosa, representante eximia de la nobleza española, María del Rosario Cayetana Fitz-James Stewart y Silva, a la que conocerías probablemente como duquesa de Alba. Sus funerales se celebraron en Sevilla, donde recibió el título de respeto y admiración de una inmensa multitud que le tributó honores, pues en aquella ciudad le admiraban mucho. Pues bien, a pesar de la vinculación de tan noble señora con esa preciosa ciudad, sus herederos dedicaron sus tiempos a realizar la declaración del impuesto de sucesiones en la Comunidad de Madrid y no en Andalucía, la tierra que ella tanto amaba y a la que sentía tanta vinculación. Y es que, como dicen los catalanes, la pela es la pela. La decisión de emigrar fiscalmente, como puedes deducir del dicho anterior, estuvo fundamentada en razones estrictamente crematísticas, y ello porque los herederos solamente pagaron en Madrid por impuesto de sucesiones 400.000 euros, mientras que si lo hubieran tributado en Andalucía habrían tenido que pagar 43 millones. Lo confirmó así, ufanamente y sacando pechos, el entonces presidente de la Comunidad Autónoma Madrileña, Ignacio González. La verdad es que no sé qué pensarás tú, pero a mí me resulta impensable una declaración de este tipo en el Endacari ni en ninguno de los tres diputados generales. Aunque en Euskadi hubiera pagado por esa herencia menos que en Andalucía, el impuesto hubiera sido menor que en Madrid. Es decir, en Madrid era menor en cualquier caso. Ya ves, por lo tanto, dónde se encuentra hoy el famoso cementerio de elefantes que tanto preocupaba al ministro de Hacienda Jaime García Lloveros cuando negociábamos el concierto de 1981. Y tras estos dos expresivos ejemplos, permíteme, por favor, que te ofrezca otro, en este caso con abundantes datos absolutamente ciertos, no estimados como el primero de los anteriores, ya que proceden del Consejo General del Notariado. Se centra de nuevo en la tributación por el impuesto de sucesiones en las distintas comunidades autónomas de régimen común. En un artículo publicado en El País el 14 de junio de 2015 se incluía un expresivo ejemplo de cómo se tributa por este impuesto en las mismas. La determinación de este impuesto se había calculado para un soltero de 30 años que heredara de su padre 800.000 euros, de los cuales 200.000 correspondían a la vivienda. El impuesto a pagar en este supuesto, por orden de mayor a menor, sería el siguiente. En Murcia, 164.050 euros. En Andalucía, 164.043 euros. En Asturias, 162.619 euros. En Extremadura, 158.796 euros. En Canarias, en 134.234 euros. En Castilla y León, 111.481 euros. En Galicia, 55.180 euros. En Aragón, 54.388 euros. En Comunidad Valenciana, 31.597 euros. En Cataluña, 9.797 euros. En Baleares, 8.000 euros. En Castilla-La Mancha, 7.940 euros. En Madrid, 1.586 euros. En La Rioja, 1.576 euros. En Cantabria, 1.262 euros. En el caso de los tres territorios de la Comunidad Autónoma Vasca y de la Comunidad Foral de Navarra, la tributación por el impuesto de sucesiones para ese mismo supuesto sería la siguiente: en Araba, Vizcaya y Guipúzcoa 3.150 euros y en Navarra 6.400 euros. En otras palabras, a las cuatro haciendas de Baskonia, aunque no ahogan a los contribuyentes con este impuesto, como hacen algunas de las autonomías, sino las que aplican las tarifas más bajas. Como quizá te habrá extrañado, la diferencia de Navarra con los otros tres territorios te la aclaro con gusto. En Navarra, al no haber mínimo exento, en el tramo hasta 400.000 euros se paga más, pero a partir de ahí, al ser el tipo que se aplica en la sucesión de padres-hijos, el 0,8% en vez del 1,5% de la Comunidad Autónoma Vasca, y empieza a igualarse. Si la herencia del ejemplo fuera de 1.600.000 euros, la cuota sería casi idéntica y de esa cantidad en adelante la tributación sería más alta en el País Vasco que en Navarra. Como ves, se aprecian unas diferencias de tributación muy sensibles, pero ¿por qué existen tan enormes diferencias? Porque este es un impuesto cedido por el Estado a las 15 comunidades autónomas de régimen común. En el establecimiento de sus tipos juegan razones ideológicas, pero también
estrecheces presupuestarias de unas y otras comunidades y la política fiscal que quieren desarrollar cada una. Así, el nuevo gobierno de Canarias, una región mal colocada en el ranking del cuadro anterior, ha anunciado el 13 de septiembre de 2015 que bonificará el 99% del impuesto de sucesiones y donaciones a partir del 1 de enero de 2016, lo cual en esta región se tributará también por debajo a la comunidad autónoma vasca. Por ello, como señala el artículo al que vengo haciendo referencia, el impuesto de sucesiones es uno de los más controvertidos del sistema fiscal. Por esta razón, el gobierno central pretende abordar su reforma cuando en el 2016 se decida por fin a modificarlo el criticado y negativo sistema actual de financiación autonómica que nunca llegó. Y todavía en 2022 todavía no ha llegado. Pero estas pretensiones quizá no lleguen nunca a buen puerto, porque hay que tener en cuenta que para entonces se habrán celebrado unas nuevas elecciones, dos, y de las mismas resultará una configuración política y una estrategia tributaria que pueden ser totalmente distintas a la del Partido Popular en la fecha del citado artículo. Ya sabes que gobernaba España con mayoría absoluta. A tenor de los resultados de las elecciones municipales y autonómicas celebradas el 24 de mayo de 2015 y de las catalanas hasta el 27 de septiembre de 2015, me parece que en una nueva legislatura la posibilidad de que este partido conserve una mayoría absoluta es algo muy parecido al sueño de una noche de verano, cosa que luego se acabaría por concretar. Y luego el decalaje con, bueno, pues cosas que pasaron. Pero volvamos al texto. Una situación que comenzaba a suscitar reacciones. Con las tres diferencias del párrafo anterior, creo que te habrá quedado suficientemente claro que dentro del Estado español, de haber un territorio al que se le pueda adjudicar ese mérito de paraíso fiscal, sería Madrid, pues reúne claramente muchos méritos para ello. Pero sorprendentemente, o no tanto, este hecho pasa absolutamente desapercibido. Casi nadie levanta la voz con una sonora crítica por el hecho de que la presión fiscal que existe en la comunidad donde se sitúa la capital de España sea la menor de todas las comunidades autónomas y por supuesto a las que acreditan las tres haciendas forales vascas. Pues bien, la nueva presidenta de la Comunidad de Madrid parece que va a continuar la trayectoria de lo que ha precedido en el cargo. Pues el 23 de junio de 2015, en su discurso de investidura, se comprometió a continuar bajando todos los impuestos. Entre ellos se encuentra el tramo autonómico del IRPF, que su predecesor en el cargo, Ignacio González, ya redujo 2 veces a lo largo de los 2 años y medio que estuvo en la presidencia de la comunidad. Está claro que esta decisión de la presidenta nueva de Madrid está reforzada por el hecho de que Ciudadanos, el partido emergente entonces, que le da apoyo y comparte en este punto la política fiscal del PP. Sin embargo, quien no lo acepta en absoluto es Javier Fernández, entonces presidente del gobierno de Asturias. Para demostrarlo, el 19 de enero de 2015 publicaba un revelador artículo en el diario El País titulado El desafío fiscal de Madrid. En él mismo señalaba que decisiones como unificar el 100% de sucesiones y donaciones o eliminar patrimonio, digamos que supone desfiscalizar la riqueza no ganada, responden a un patrón ideológico difícilmente compatible con el discurso meritocrático sobre el que se asientan las sociedades modernas. Y por si quedara alguna duda sobre su presión, el presidente asturiano añadía a continuación, pero ideologías al margen también provocan una especie de secesión de la riqueza, una deslocalización patrimonial con efectos muy notables sobre los ingresos tributarios de unas y otras comunidades, sin cuestionar la capacidad fiscal de los gobiernos autónomos. Ese ejercicio debe modularse hasta un grado admisible de diversidad fiscal. Por si no resultara evidente a quién se estaba dirigiendo, seguían añadiendo. Lo curioso, porque tampoco ahí terminan las sorpresas, es que el desafío venga de Madrid, o bien dicho, de su gobierno. La capital política, administrativa y financiera del país utiliza su enorme potencial apoyado en los méritos de los madrileños y las ventajas económicas logísticas de su múltiple centralidad para promover la competencia fiscal, favorecer el voto con los pies e incrementar aún más en España la desigualdad territorial. Y para rematar la faena apuntaba que una capital que, además de doblar en renta a la comunidad autónoma más pobre, impulsa la deslocalización patrimonial
aumenta el desequilibrio territorial y promueve que la desigualdad sea también una cuestión de geografía y no solo de clase social. Está claro que todas las frases en negrita las he destacado yo para reforzar las ideas que vengo defendiendo en el capítulo. Te puedo decir que estoy totalmente de acuerdo con la manifestación de este señalado político socialista, a las que se añaden otras. Pues es evidente que la voracidad de Madrid comienza a preocupar seriamente en otras comunidades autónomas y no pienses en Euskadi ni en Cataluña, sino en las más próximas a esta absorbente región. Así, el 28 de septiembre de 2015, el presidente del Consejo Económico y Social de Castilla y León presentó un informe preparado por este organismo ante la Comisión de Economía y Empleo de las Cortes Castellanas y Leonesas. En este informe, el CES de esta región consideraba necesario alcanzar un pacto de mínimos en materia fiscal con el resto de las comunidades autónomas para evitar así las acciones de dumping en materia impositiva que ponen en riesgo la sostenibilidad del sistema. Esta era una de las principales recomendaciones incluidas por el CES en el citado informe sobre la situación económica y social en Castilla y León, correspondiente al año 2014, como es. También resulta clarificador. El concierto se ha utilizado para recaudar. No te quiero aburrir más, distinguida lector y lectona. Si eres vasco, quizá debería calificarte de atributado por haberte recordado que vives en un territorio fiscalmente exigente, aunque podría añadir varias referencias más. Espero que con todas las anteriores te haya quedado suficientemente probado que la comunidad autónoma vasca no se ha utilizado para capacidades del concierto para crear este pretendido y temido paraíso fiscal. Más bien, el objetivo de las instituciones competentes de los tres territorios históricos, así se las identifica en el concierto, ha sido el contrario: reforzar la recaudación y con ello ofrecer más y mejores servicios públicos a sus habitantes. Para confirmar lo anterior, en 2014, siguiendo esa política, la recaudación realizada por los tres territorios históricos y sus haciendas forales ha ascendido en conjunto a la bonita cifra indigna de un paraíso fiscal que se aprecia de 12.320 millones de euros, lo cual significa que la recaudación per cápita se situó en alrededor de 5.576 euros. Para el año 2015, las haciendas forales no han bajado la guardia, pues su previsión anual se sitúa en 13.080 millones de euros, lo cual representa 5.920 euros por habitante. No sé qué pensarás, pero a mí este paraíso fiscal me parece muy poco atractivo y seguro que entre los que he citado antes se puede encontrar alguno en el que se tribute menos que esos 5.920 euros per cápita. Por ejemplo, los 592 con una atractiva rebaja del 90% en la presión fiscal, o ya puestos a soñar 59 o 0 patatero. Pero como quizá pienses que te estoy haciendo trampas y que solo te ofrezco la visión de un par de años, te voy a dar el resultado de la recaudación de los 12 años comprendidos entre 2003 y 2014, de acuerdo con la información accesible de cualquiera, con solo escribir en Google la siguiente frase: recaudación de las diputaciones forales por tributos concertados. Te la ofrece el Departamento de Hacienda y Finanzas del Gobierno Vasco y los resultados son los siguientes: recaudación por tributos concertados en millones de euros y en porcentaje de aumento, disminución sobre el año anterior. 9.205 millones de euros en 2003, con un aumento del 6,1. 9.907 millones en 2004. 11.265 millones en 2005. 12.552 millones en 2006. 13.772 millones en 2007. En 2008, 12.834 millones de euros. 10.792 millones en 2009, 11.700 millones de euros en 2010, en 2011 11.481 millones de euros, 11.408 en 2012, 11.752 en 2013 y 12.320 en 2014, resultando en el primer cuatrienio 2006-2003 42.929, en el cuatrienio 2010-2007 49.098 y en el cuatrienio 2014-2011
46.961 millones de euros. En definitiva, en estos 12 años que van desde el 2003 al 2014, las tres haciendas forales vascas han recaudado la bonita cifra global de 138.982 millones de euros. Como la población se ha mantenido prácticamente estable en la comunidad autónoma del País Vasco, podemos calcular que en ese periodo de tiempo la recaudación por habitante, es decir, la presión fiscal que ha soportado cada uno de los habitantes del País Vasco por tributos concertados, aunque no hayan sido contribuyentes, por ejemplo, por razones de edad, ha sido de 62.900 euros. La verdad es que no sé si se otorga el premio Nobel de creación de paraísos fiscales, pero creo que no. Pero si se concediera anualmente, las instituciones de la comunidad autónoma del País Vasco no serían acreedoras del mismo. Lo digo porque con esos 62.990 euros que ha pagado cada uno de los habitantes del País Vasco en el periodo 2003-2014, podrían haberse comprado cada uno de ellos un Mercedes clase C automático de 4 puertas, como acabo de ver en una web especializada. Como habrás apreciado en el cuadro anterior, el periodo que refleja el mismo recoge años de crecimiento económico, los comprendidos entre los años 2003 y 2007, en los que la recaudación crece desde 9.205 millones de euros hasta los 13.772, es decir, un aumento de 50% en 4 años. Y hay años en los que se nota el impacto brutal de la crisis sobre la misma, pues a partir del periodo del año 2007 asciende hasta un mínimo de 10.792 millones en el año 2009. Una vez superadas las consecuencias más duras de la caída de la actividad y aumento del desempleo originadas por la crisis, se aprecia un lento crecimiento en paralelo al proceso de recuperación de la economía vasca, que puede reforzarse pues la perspectiva para 2015 con un 13.080 millones de euros de previsión de recaudación, y 2016, año en el que estimo que la recaudación vasca puede acercarse a los 14.000 millones, son favorables. Si hacemos caso de las últimas estimaciones, el gobierno vasco considera que en esos 2 años el crecimiento se situaría en el entorno del 2,5%, y por lo tanto el servicio de estudios del BBVA indica que el crecimiento puede ser mayor, 2,7% en 2015 y 3% en 2016. De todo lo anterior deducirás algo muy importante sobre lo que hemos hablado en las páginas anteriores. La comunidad autónoma vasca, con el sistema de concierto económico, corre con el riesgo de la recaudación. Esto significa que para poder mantener el nivel de los servicios públicos que ofrece con sus ciudadanos, educación, sanidad, servicios sociales, carreteras, seguridad, y para pagar el cupo al Estado, tiene que recaudar obligatoriamente los importes necesarios. Este esfuerzo para lograr la suficiente recaudación se aprecia con claridad en 2015. Con los últimos datos que poseo referidos al periodo de enero-agosto de 2015, la recaudación conseguida por las tres haciendas forales ha ascendido a 7.792 millones de euros, con un incremento del 1,2% respecto a 2014. Un incremento menor que la previsión inicial por algunos problemas específicos en Vizcaya que no tienen nada que ver con la actividad económica, como lo demuestra el hecho de que el IVA de gestión directa haya crecido el 8,3% hasta esa fecha. Una prueba actual y concluyente. Como cierre a esta larga serie de argumentos que espero no te hayan resultado aburridos, déjame que te aporte el último punto de vista de un tercer ministro de Hacienda, en este caso Cristóbal Montoro, expresando cuando habían transcurrido más de 3 décadas de la aprobación por primera vez de la histórica ley de concierto en el Congreso de los Diputados, con motivo del debate sobre las enmiendas de totalidad a los presupuestos generales del Estado celebrado en el Congreso de los Diputados el 26 de agosto de 2015. El citado ministro reclamó a las diputaciones forales que imitasen al Ejecutivo español y rebajasen la presión impositiva para impulsar el crecimiento económico. Como señaló textualmente, se trata de reducir impuestos para crear como hace nuestro gobierno. Según destacaban los medios de comunicación, las diputaciones desdeñaron la petición de Montoro y rechazaron bajar los impuestos, pues consideraron el mensaje del ministro electoralista y además reiterativo.
Esta última calificación provenía del hecho de que el Partido Popular del País Vasco había ofrecido un pacto fiscal para rebajar los impuestos unas semanas antes, el 21 de julio. La propuesta del PP se centraba en una rebaja del IRPF para las rentas medias y bajas con ingresos inferiores a 45.000 euros, el incremento de las deducciones fiscales a la familia y la disminución de la tributación por vivienda y alquiler, además de la recaudación, la reducción del 24 al 19% en el impuesto sobre sociedades para pequeñas y medianas empresas. Pues bien, este ofrecimiento también fue rechazado por el PNV, lo mismo que la reforma fiscal planteada por el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, de cara a 2016, y es que, como destacaba en un llamativo titular el periódico El Correo, las haciendas vascas no quieren ni oír hablar de bajadas de impuestos. Euskadi, por tanto, no es ni por asomo un paraíso fiscal. Con todo lo anterior, coincidirás conmigo que, como dice el refrán, unos cardan la lana y otros se llevan la fama. O sea, mucho más claro, unos no pagan impuestos o lo hacen en menor entidad y cantidad, y los vascos y las vascas sufren una gran presión fiscal, se queda corta con la mala fama, y también los navarros, lo cual ha obligado a que el recién nombrado consejero de Hacienda y Política Financiera, entonces del gobierno de Navarra, Miquel Aramburu, proclamase en una de sus primeras declaraciones que ni Navarra es un paraíso fiscal ni el convenio es un privilegio, manifestación que ha trasladado al 100% el autor a la comunidad autónoma vasca y a su sistema concertado. ¿No te parece que lo de paraíso fiscal es una injusticia más de las numerosas que rodean al concierto económico y al convenio? Desde luego, para mí lo es, y por ello he querido dedicar tanto espacio y datos y argumentos para tratar de desmontar esta auténtica calumnia. Me satisfaría enormemente saber que tras leer todo lo anterior te he convencido. Y digamos que tenemos el punto número 9. ¿Qué te ha parecido las tres columnas que sufren el concierto? Terminamos con el contenido del capítulo anterior, el título tercero de esta parte octava, como recordatorio. Dado la extensión que ha cobrado el texto de esta sección, la obra, recapitularemos brevemente las principales calumnias sobre el concierto que te he detectado y que pretendo desmontar en las páginas anteriores. Son las siguientes: la de que el concierto económico se concedió por presión de ETA, de que los vascos no pagan nada al Estado y de que el concierto económico crea un paraíso fiscal en Euskadi. Tengo la certeza, sin pecar de optimista, que con los argumentos que te he ofrecido en estas condiciones valorarás de acuerdo con tu propio criterio. El mío ya lo conoces: rechazo absoluto de estas tres calumniosas imputaciones. Ahora eres tú quien tiene que emitir el veredicto. Reflexiona, por tanto, firma tu sentencia y a continuación vamos a iniciar un nuevo título en el que vas a conocer y voy a tratar de diseccionar los 4 errores más graves que persiguen al concierto. Y sin más, eskerrik asko, agur bat, beti helpian.